making me dance inside. I'm coming. Oh, your love escape. Ground you with my heart. Your love escape. Devil needs to part. Your kiss is real. Hola, pues muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí este día. Gracias. Moderando este panel de trazabilidad. Estoy muy contenta de estar acá en Chile y pues y agradeciéndoles a ustedes, los aquí presentes, por haber tenido la paciencia de esperar. Estamos un poco retrasados, entonces les agradecemos mucho que estén aquí y que se hayan quedado para estar acompañándonos el día de hoy. El día de hoy, como saben, primero me presento. Soy Paulina Klein, estoy en Impacto Colectivo por la Pesca y la Acuacultura Mexicana, que somos una iniciativa en donde juntamos a varios integrantes del sector pesquero, de las diferentes componentes de la cadena de valor. Tenemos desde productores, comercializadores, también personas que se dedican a la academia, representantes del gobierno y también organizaciones de la sociedad civil. Uno de los ejes que nosotros impulsamos es el eje de mercados. Tenemos 3 grandes palancas de cambio que consideramos que son importantes para poder transformar la pesca y lograr la sostenibilidad de la misma. Entre ellos está impulsar la gobernanza de los recursos pesqueros de nuestro país, impulsar también el bienestar social de las comunidades y, por último, los mercados, que es por lo que estoy yo aquí el día de hoy. Consideramos que la trazabilidad es una medida y una herramienta que debe de ser adoptada en todos los lugares donde se pueda, para poder avanzar en el tema de la sostenibilidad y también de la competitividad en la industria pesquera. Bueno, y sin más, les doy la bienvenida. Tenemos 5 panelistas el día de hoy y quisiera ir presentando. Si están de acuerdo, voy presentando en orden y cada quien va contando un poco sobre qué pasa y vamos cediendo palabra uno por uno, y esa puede ser la mecánica. Y posteriormente vamos a iniciar un diálogo. Esta plática queremos que sea muy informal, no hay presentaciones, va a ser un diálogo que queremos que sea enriquecedor, donde podamos profundizar un poco en la temática, y precisamente como somos 5, bueno, 6 conmigo, que acá, no quisimos comernos el tiempo con presentaciones. Ahora, primero le doy la bienvenida a Esteban Donoso, que es el subdirector nacional de la Semapesca de Chile. Y te dejo que te presentes, Esteban, tú mismo, o quieres que dé la… Esperen un segundo, no me quiero acabar el tiempo, pero con gusto voy a decir algo muy breve solamente, perdón. Esteban Donoso es biólogo marino de la Universidad de Concepción, con más de 20 años de experiencia en la implementación de tecnologías de apoyo a la actividad sectorial. Lideró el proceso de implementación del sistema de trazabilidad en Chile y ha participado en la implementación de pilotos de trazabilidad con fines comerciales. Actualmente es el subdirector nacional del Servicio Nacional de Pesca y Acuacultura de Chile, teniendo a cargo las áreas de tecnología, información, comunicaciones y atención de usuarios de dicha institución. Bienvenido, Esteban. Ahora sí. Bueno, gracias a todos los presentes. No sé si se escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, primero que nada comentarles que cuando hablamos de trazabilidad, tal vez vale la pena hacer una definición, porque trazabilidad en realidad se entiende como la capacidad de poder reconstruir la historia de un recurso o producto a lo largo de una cadena de valor. Y por lo tanto, dicho de otra manera, un origen va agregando información a medida que avanza en la cadena de valor, y el poder reconstruir esa historia y tenerla disponible es lo que se denomina trazabilidad. Y la trazabilidad se aborda de distintas formas y de distintas maneras con distintos objetivos, y eso vale decir lo primero. Cuando hablo de trazabilidad de remedios, por ejemplo, lo que me interesa es la manipulación
y que se cumpla con las cadenas, ¿cierto? Y las condiciones para que el remedio siga siendo o cumpliendo la función que cumple. Cuando lo hablo, trazabilidad para partes de aviones, lo que me interesa es identificar, en el caso que haya un accidente, cuál fue la parte de quién fue el responsable de que el avión le hubiese pasado lo que le pasó. Y cuando lo hablamos desde el punto de vista de la pesca y la acuicultura, lo podemos abordar de distintas aristas. Una de ellas, que es la que le interesó al Servicio Nacional de Pesca, tenía que ver con el cumplimiento. Cómo desde las declaraciones de información que tenían que entregar los operadores, lográbamos de alguna forma incentivar y facilitar el cumplimiento de esas normas. Y surge la trazabilidad como una herramienta que nos permite eslabonar los distintos pasos dentro de la cadena de valor a través de las declaraciones que ya estaban obligados a entregar. Por lo tanto, nuestra aproximación fue bastante básica. Apuntaba básicamente a poder facilitar el cumplimiento y generar esta capacidad de poder reconstruir la historia de un recurso o producto en la cadena de valor. Pero luego nosotros nos enfrentamos a la situación de distinta naturaleza porque tenemos muchos actores distintos dentro de nuestra pesca y acuicultura. Tenemos acuicultura de pequeña escala, tenemos pesca de pequeña escala, y en la pesca de pequeña escala además tenemos diversidad, tenemos recolectores de orilla, tenemos áreas de manejo, tenemos buzos, tenemos embarcaciones. Por lo tanto, cuando uno dice diversidad, bueno, se refiere a la pesca artesanal en Chile. Y además tenemos pesca industrial. Y todos ellos conviviendo además con plantas y comercializadoras que tienen un destino preferente a la exportación. Por lo tanto, al enfrentarnos a eso nos encontramos con que habían empresas que estaban muy bien paradas en temas de trazabilidad y que por lo tanto la exigencia de información que nosotros les hacíamos era muy básica. Pero habían otras agentes a quienes les pedíamos información que no tenían nada. De hecho, cuando nosotros recién iniciamos la implementación del sistema de trazabilidad, nos encontramos con las plantas, y la mayor parte de las plantas en Chile son pymes, o sea, son pequeñas y medianas, y que la única forma que tuvieron de ordenar sus stocks y sus registros de lo que estaban produciendo era a través de la declaración que le entregaban al Servicio Nacional de Pesca. Y por lo tanto, de alguna forma vimos que había valor en eso. Ahora, la trazabilidad también se puede abordar desde el punto de vista de la gestión comercial y de agregarle valor a la cadena, ¿cierto?, del producto que estoy elaborando. Por ejemplo, y aquí está don Franklin, que yo creo que lo sabe muy bien, la trazabilidad se puede vender como un atributo de mi producto, que de alguna forma le entrega seguridad a quien lo está comprando de que ese recurso o ese producto viene elaborado con una cierta serie de condiciones que son ventajosas para el mercado. Primero, que es de calidad. Segundo, que es sustentable o sostenible, ¿cierto? Tercero, que viene de la pesca artesanal y por lo tanto fomenta esa actividad. Y ahí es donde surgen distintas herramientas de trazabilidad que yo creo que las van a comentar los distintos panelistas, pero lo que quería dejar sentado es precisamente qué es trazabilidad, cómo la abordó Cernapesca. Cernapesca la aborda desde la arista del cumplimiento, pero además genera, a raíz de este encuentro con las distintas realidades, la necesidad de poder apalancar y ser terreno fértil para todos los otros sistemas de trazabilidad que puedan subsistir dentro de la cadena de valor. Déjate presento también. Muchas gracias, Esteban. Efectivamente, creo que lo que estás diciendo nos hace un total sentido y posteriormente quisiera yo platicar justo eso, ¿no? De cómo puedes implementar un sistema de trazabilidad, qué fases necesitas establecer, porque, exacto, no todos los actores tienen la misma información ni tienen los mismos recursos para poder implementarlo. En muchas ocasiones existen, pues, como dicen los productores en pequeña escala o los artesanales, que no cuentan todavía con la información necesaria como para poder implementar un sistema así. ¿Cómo podemos fomentarlo sin dejarlos a ellos fuera del juego, ¿no? Pero eso lo platicaremos, creo, un poco después. Ahora quisiera darle la palabra también para que la primera es como una ronda de presentaciones donde nos pueden dar un poco de ideas sobre de qué sector representan y de qué vienen a hablar el día de hoy, ¿no? Perdón si no fui clara al principio. Ahora quisiera darle la palabra a Juan Manuel García Caudillo, que está los estoy poniendo en orden como los tengo en la agenda, perdón, aunque debería empezar por los presenciales, pero tenemos tres otros panelistas en línea y tenemos 2 panelistas acá presenciales. Pero bueno, quisiera darle la palabra a Juan Manuel y también presentarlo. Juan Manuel García Caudillo
Bueno, él pertenece a una empresa llamada Pesca Sustentable y Comercio Justo, es de México. Y déjame rápido, leo un poquito, les cuento un poquito acerca de Juan Manuel, que es ingeniero bioquímico con la especialidad de manejo de recursos marinos por el ITESM en el campus Guaymas. Tiene un diplomado de áreas silvestres y áreas protegidas por Colorado State University y en manejo integral de la zona costera por University of Rhode Island. Estudió la maestría en estudios regionales de medio ambiente y desarrollo en la Universidad Americana y tiene más de 25 años de experiencia en el diseño e implementación de proyectos de manejo sustentable y de recursos pesqueros. Adelante. Bienvenido, Juan Manuel, gracias por estar acá y también por su paciencia, que estuvieron esperando un buen rato en línea. Gracias. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, un gusto saludarles desde acá, desde Ensenada, Baja California. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Nuestra empresa se dedica a trabajar con empresas exportadoras de productos pesqueros hacia los principales mercados en el mundo, Estados Unidos, Europa, y trabajamos en dos vertientes. La primera, generando instrumentos de verificación de legal procedencia de los productos que están entrando a las cadenas de suministro de cada uno de nuestros clientes, y proveyendo servicios de auditoría como terceros independientes para evaluar la fiabilidad de la cadena de custodia y los procesos registrales y declarativos de cada una de las empresas con las que trabajamos en el proceso comercial que efectúan al momento de exportar sus productos a los mercados a los que están atacando. Complementando lo que comentaba el funcionario del gobierno de Chile, nuestro papel con las empresas con las que trabajamos es precisamente en cuanto al cumplimiento respecto de las normas y leyes y el marco regulatorio en los países de origen de los productos que están llevando al mercado. Trabajamos fundamentalmente con empresas en países en los que, si bien existe un marco regulatorio, un proceso de cadena de custodia, un proceso registral, declarativo de capturas, el esquema de supervisión y de verificación del manejo de la información relacionada con las capturas es generalmente débil. Entonces, tratamos de establecer sistemas para estas empresas en las que los riesgos de que a su cadena de suministro entre producto que no cumple con las normas en el país de origen pudiera generarles un riesgo corporativo en el mercado internacional. Retomando el tema de las tendencias, revisaba yo algunos estudios, algunos más antiguos que otros, rápidamente. En 2011, un estudio de percepción de consumidores y de negocios en cuanto a los requerimientos de sustentabilidad y transparencia en el sector de pescados y mariscos nos ubicaba que a nivel mundial alrededor del 18% de los consumidores en los mercados más importantes ponían la sustentabilidad de los productos pesqueros que adquirían como el criterio más importante para ellos en la toma de decisiones para el proceso de compra de esos productos, ¿no? En cuanto a consumidores finales. En 2020, el MSC sacó un estudio en el que esa percepción prácticamente se duplicó 10 años después, ¿no? Ahorita estamos hablando de que a nivel global, alrededor del 34% de los consumidores consideran la salud de los océanos y la salud de los recursos pesqueros como un tema muy importante en su proceso de decisión para la compra de productos. En este mismo estudio ya empieza a haber algunos criterios, empieza a haber algunos consumidores para los cuales algunos temas relacionados con trazabilidad vienen a ser sumamente importantes. Para alrededor del 6% de estos entrevistados
temas relacionados con la trazabilidad como el origen del producto, el país de origen, en la historia del mismo es importante. En estos 10 años, en síntesis, de 10 años hacia acá, el interés por la salud de los océanos y la salud de las poblaciones de las especies objetivo de la pesca ha aumentado, ha doblado en cuanto al interés por parte de los productores, de los consumidores, y la demanda de información que hace 10, 12 años ni siquiera aparecía en las encuestas, actualmente va en crecimiento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas, es el siguiente, desde mi punto de vista, es el siguiente nivel de exigencia de parte de los mercados respecto a los productos pesqueros y acuícolas que están consumiendo o comprando, y por lo tanto las herramientas de trazabilidad, ya sea que tienen un enfoque de demostración de cumplimiento, de evaluación de conformidad, son sumamente importantes, como también los procesos de trazabilidad enfocados a generarles una especie de pedigrí a los productos pesqueros, ¿no? Estos mercados nicho, gourmet, exclusivos, que buscan, junto con la calidad del producto, una historia que le genere pedigrí, que les genere un enlace directo con los productores. Gracias de nuevo por la oportunidad y aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Juan Manuel. Efectivamente, sí, o sea, me gusta lo que estás diciendo de cómo el consumidor al final es el que está poniendo también pues estos nuevos niveles de exigencia, y si no, las empresas, si todos no estamos, no llegan a esto, a cumplir estos niveles, se van a quedar atrás, no van a poder llegar a los mercados internacionales, no van a poder dar gusto, o sea, cumplir las exigencias que el propio mercado y los consumidores están teniendo, ¿no? Ahorita platicaremos más contigo. Gracias de nuevo por estar acá. Me gustaría presentar ahora a Edel Gutiérrez de Plenum Soft Marina, también de México. Hoy tengo varios compatriotas, todos en línea, ¿no? Yo soy la única que tuve la oportunidad de estar acá. Fíjense, se están perdiendo de un país maravilloso, divino, pero bueno, desde acá los saludo. Ok, Edel, te presento como se debe. Déjenme contarles un poquito más sobre Edel. Edel cuenta con maestría y licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Ha trabajado en consultoría tecnológica para proyectos industriales, así como en incubación y aceleración de empresas de base tecnológica. Actualmente se desempeña como director general de Plenum Soft Marina, la cual surge de una iniciativa acelerada en Silicon Valley, en Plug and Play Tech Center, de donde han salido empresas como Dropbox y PayPal. Plenum Soft Marina cuenta con plataformas como Navic, plataforma de monitoreo satelital de embarcaciones, con elementos de ciencia de datos para el análisis de trayectorias e identificación de robo de motores, y Nadir, plataforma para la trazabilidad de productos pesqueros. Gracias por estar con nosotros acá, Edel. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenas tardes, perdón, a todos. Como mencionamos un rato, Paulina, nosotros hemos enfocado en varios temas alrededor de la pesca. Y un punto con el que siempre me gusta arrancar cuando hablo de trazabilidad, creo que ya lo cubrió Esteban, ¿no? Alrededor de aquí le llamamos trazabilidad, porque a mí lo que siempre me llama la atención y que a veces en ocasiones causa confusión es que muchas veces la gente, cuando habla de trazabilidad, se refiere únicamente a los mecanismos de captura o al origen del producto, pero no está tomando en cuenta todos los elementos o todas las partes por las cuales pasa el pescado, por así decirlo, para convertirse de un pescado entero a un filete o a una porción que va a llegar a un mercado norteamericano o a un restaurante en Norteamérica o en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, alrededor de esto, yo creo que puede haber un diálogo interesante respecto a qué es lo que abarca la trazabilidad, cómo podemos generar plataformas o tecnología para poder aprovechar al máximo la generación de la información en todas las etapas de la cadena, pero también siempre hay que considerar, que igual lo pongo sobre la mesa para ver qué opinan todos, es a quién le genera valor bueno, toda la información levantada en cada uno de los elementos, pero además, quién es el que paga por ese tipo de plataformas, ¿no? Porque yo puedo hablar perfectamente desde el punto de vista tecnológico, porque al final tiene un costo. Y ese costo normalmente va asociado, o mejor dicho, direccionado hacia una empresa que quiere demostrar la trazabilidad de su producto.
Entonces, alrededor de eso se han originado alguna serie, no solo de iniciativas, sino puntos de interés respecto a quién financia, quién paga y quién aprovecha la tecnología para poder tener claridad respecto a un producto en particular y que además pueda ir de la mano con la generación de información para cumplir con ciertos estándares o normativas, ya sean de algún mecanismo de certificación o de alguna autoridad, ya sea nacional o en el extranjero. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que cuando hablamos de trazabilidad e incluimos todos esos elementos, podemos generar valor a varios elementos de la cadena y también hacer viable el costo de la implementación de este tipo de tecnologías. Porque algo que de repente también he visto es que todo el mundo habla de trazabilidad, todo el mundo habla de que lo quieren hacer, lo quieren implementar, pero a la hora de uno querer cobrar o a la hora de uno querer pagar, pues es donde empiezan algunas diferencias y puede hacer que eso sea un factor importante para llevar a cabo no un proyecto, ¿no? Por el tema de implementación, costo y de adopción de la tecnología por parte de los usuarios. Entonces, ahorita no quisiera alargar participación, me gustaría generar una interacción con todos los que estamos presentes, pero bueno, ahí cualquier tema en particular, con gusto lo comentamos. Gracias. Muchas gracias, Edel. En verdad, creo que tenemos mucha suerte de tener en este panel diferentes actores y que ven la trazabilidad desde diferentes trincheras, ¿no? Tenemos aquí desde empresas que comercializan y también, bueno, como es el caso de Javier con Smartfish y Juan Manuel, etcétera, pero también podemos escuchar los puntos de vista de Dell, que es una empresa que se dedica a proveer los servicios de trazabilidad. Tenemos gente del gobierno y demás. Entonces creo que esto que estás diciendo nos abre un poquito la luz también sobre otras posibles retos, además, que puede enfrentar el poder implementar un sistema de trazabilidad, ¿no? Los costos y a quién tiene que absorberlos y cómo, más adelante me gustaría platicar cómo podemos hacer para que estos costos sean accesibles también para la mayor cantidad de empresas y consumidores y todos posible. Bueno, ahora me toca el turno ahora sí a Diego. Gracias, Diego, por estar aquí. Es Diego Undurraga. ¿Lo dije bien? Sí, está bien. ¿Quién es? Vienes de Future of Fish, eres el director ejecutivo, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Perfecto. Sí, Future of Fish, Chile. Les cuento un poquito, efectivamente, director ejecutivo de la Fundación Future of Fish Chile, organización que busca visibilizar y escalar la comercialización responsable de alimentos de la pesca artesanal, mediante el trabajo interdisciplinario, el poder de las redes asociativas, el diseño localizado y la tecnología. Diego es ingeniero civil industrial de la Pontífica Universidad Católica de Chile, con un Master of Environmental Science and Management de UCSB y Latin American Fisheries Fellow. Bienvenido. Excelente, muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos los aquí presentes y los presentes vía remota también. Bueno, fue un buen resumen de lo que hace la organización, pero en otras palabras, un poco más claras tal vez, o en qué estamos hoy día acá en Chile. Trabajamos con agrupaciones de pescadores, foco full, pesca artesanal, pequeña producción. De hecho, está Germán acá acompañando, presidente de la agrupación de Jaibero de San Antonio, una de las agrupaciones con las que venimos colaborando hace un buen tiempo. Y trabajamos junto con agrupaciones de pescadores apoyando la construcción de capacidad administrativa, operativa y sobre todo comercial. Nosotros nos metemos harto con el tema de la cadena de suministro completa. Inicialmente tratamos de habilitar espacios y acortar las cadenas para que las mismas agrupaciones hablaran y se comunicaran y llegaran a acuerdo con eventuales compradores en cadenas, en la pesca artesanal en general en Chile, que abunda la opacidad, digamos, y muchos intermediarios y que se pierde mucha información entre medio. Entonces tratamos de habilitar estos espacios de cadenas más cortas y después de un tiempo nos dimos cuenta que nosotros teníamos que también empezar a tomar un rol más activo en esa misma intermediación y en habilitar un poco, y tener un rol más activo en la generación de plataformas de comercialización responsable, con trazabilidad, con tema de precios justos y demás. Y ahí armamos junto a nuestros colegas de Centro de Pesca Sustentable una fundación comercializadora que se llama Micaleta, que está basada en Viña y que comercializa productos de la pesca artesanal de distintas organizaciones en Chile, pero nos permite también probar muchos pilotos y muchas nuevas iniciativas, en particular con las organizaciones con las que trabajamos más a fondo, ¿ya? Eso viene en resumen.
Con la agrupación en particular hemos postulado hartos fondos, hemos hecho muchos pilotos de comercialización. Con Germán estamos ahora en una etapa bien interesante, una planta de procesamiento, con las primeras pilotos también, probando conceptos, probando ahí valor agregado. Trabajamos en conjunto también, y aquí conecto más con el tema de la trazabilidad en particular, con una organización sudafricana que se llama Avalobi, que están muy metidos en temas de trazabilidad, que se conecta eventualmente con Cernapesca. Hemos tenido algunas conversaciones con Esteban, que hay muy buena voluntad y de parte de Cernapesca y de Esteban, que está bien interesante. Shellcatch tiene una pega muy avanzada en esa línea que está muy interesante. Entiendo que ellos iban a estar en el panel acá, pero no pudieron finalmente. En otro momento tendrán ellos oportunidad de desplayarse más en esa línea. Nosotros estamos en etapas más iniciales, pero porque estamos más en el día a día de la comercialización y estamos tratando de implementar estas primeras luces del sistema de trazabilidad, de contar la historia, porque como bien decía Esteban, ellos procuran habilitar un espacio común de legalidad, digamos, de estar en regla, porque hay muchos incentivos perversos hoy día, sobre todo en la pesca artesanal y en la comercialización local en Chile, para comportamientos a veces opacos. Entonces, poder usar trazabilidad, sobre todo de nuevo en cadenas locales, es muy interesante, ilumina en el fondo espacios que son muchas veces muy complejos y muy opacos, insisto, y tiene el potencial también de generar mercados diferenciados y eventualmente de mayor valor, generando incentivos positivos económicos para mejor cumplimiento también de la normativa, pescar menos y que paguen mejor, digamos, además de agregar valor y todo. Entonces, claro, como conversamos brevemente con algunos colegas, la historia en cada país es muy distinta. Nosotros hablamos particularmente y nos enfocamos específicamente en la pesca artesanal y más que nada en los mercados locales. Obviamente es muy distinto si tú estás trabajando con un producto que en general lo demandan en mercados internacionales donde tienen estándares ya puestos. Nosotros, en general en el mercado local, no hay mucho estándar, sobre todo en el sector de la pesca artesanal. Entonces tenemos que tratar, también hay un rol importante de educar a la población, a los consumidores, a los ciudadanos, para que ellos empiecen a demandar, darse cuenta del impacto de sus decisiones de consumo y desde ahí empezar a exigir o a pedir cierta historia de dónde viene este pescado, quién lo sacó, cómo lo sacó, se cumplieron las vedas, se cumplieron las cuotas, etc. Y ese es el gran desafío y eso es lo que me encantaría después seguir conversando con los colegas acá, de cómo en este sistema también, bueno, de nuevo, con estos incentivos que acabo de describir de este mercado en particular, cómo uno puede promover o tratar de estimular en el fondo que se creen esos incentivos de mercado para una mejor trazabilidad en el sector. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, definitivamente daremos espacio porque esa es una súper buena pregunta que también ya la traía yo aquí anotada. Entonces me parece buenísimo que lo abordemos después. Y por último, quisiera darle la palabra a Javier Van Cauwelaert de Smartfish Comercializadora México. Permíteme un segundo, Javier, para presentarte bien. Javier es socio y CEO de comercializadora Smartfish, la única comercializadora de México dedicada exclusivamente a la venta de pescados y mariscos de origen sustentable, artesanal y mexicano. Javier se incorporó a Smartfish en 2018, donde diseñó e implementó el plan de expansión de la empresa, que les permite aumentar sus ventas y el impacto que generan también tiene una maestría en Ingeniería Aeroespacial por la Boston University y una licenciatura en Física por la UNAM. Me encanta. Luego, en otra ocasión nos tendrás que contar cómo acabaste con los peces, pero sí, bienvenido, Javier. Adelante. Algún día me daré cuenta yo por qué acabé con los peces. Bueno, yo soy el estudiante Javier Van Cauwelaert y trabajo en Smartfish, que es una comercializadora en México, parte de una empresa, dos empresas que trabajamos por la pesca sustentable. Lo que buscamos es que los pescadores ganen más pescando menos, rompiendo este ciclo negativo de sobreexplotación y pobreza. Y para lograr que los pescadores ganen más, pues tenemos que comprarles un mejor producto. Entonces trabajamos con ellos para que mejoren la calidad del producto, cómo lo manejan, y parte de lo que va en el manejo de ese pescado y por lo que les pagamos es que lo procesen, lo empaquen al vacío, lo congelen y le pongan la etiqueta de trazabilidad con la que llega al mercado.
Y redujimos la cadena de valor abriendo tiendas propias. Nosotros tenemos ahorita 4 tiendas y estamos cerca de abrir la 5ª tienda en la Ciudad de México, especializados básicamente en pesca artesanal. Tenemos algunos otros productos, por supuesto vendemos acuacultura, de productores que hay aquí en México, de trucha, de capachi, de lobina, de distintos productos. Vendemos otros productos de pesca sustentable como camarón y así, pero tenemos productos propios que trabajamos directamente nosotros con las cooperativas, y en ese aspecto cubrimos todo el camino, digamos, vamos hasta la fuente y con ellos hacemos la negociación, negociamos a libros abiertos, es decir, la cooperativa sabe en todo momento incluso cuánto ganamos nosotros de cada kilo de pescado que vendemos, y con este esquema, digamos, logramos pagarle a las cooperativas entre un 40 y un 300% más de lo que les pagaban antes, y llegamos al mercado, a nuestras tiendas, a un precio que es competitivo con precios de mercado. En este aspecto, digamos, la trazabilidad es parte importante de lo que nosotros pedimos, porque pues, si cuentas una historia de sustentabilidad y de impacto ambiental, necesitas poder contarla completa y la gente necesita poder saber que lo que tú dices es cierto. Y entonces los clientes directamente con su teléfono pueden escanear el código QR y tener información del lugar, de la zona de pesca, la cooperativa, el día que se pescó, el día que se procesó, en qué planta se procesó, las licencias para que sepan que es legal la embarcación que pescó, distinta información que consideramos importante que esté ahí. El sistema que usamos de trazabilidad es justamente el que desarrolló Edel y Produsoft, que se llama Nadir. Lo usamos actualmente parece que estamos trabajando con 9 cooperativas con las que estamos usando ese sistema de trazabilidad. Lo pagamos nosotros en general como una mensualidad de operación de ese sistema, y buscamos que para los pescadores sea una herramienta útil justamente para el registro de sus capturas, y normalmente les sirve para las cooperativas ver cuánto tienen que pagarle a cada pescador, porque en el sistema de trazabilidad queda registrado quién capturó cuánto. Pero bueno, esa es la base de lo que hacemos como lo más breve posible para que podamos seguir platicando. Muchas gracias, Javier. Bueno, como decía, a mí me encanta todo lo que están diciendo. Creo que nos va a dar para mucha conversación acá. Quisiera empezar también por lo que bueno, como bien lo sugirió Diego, o sea, esta pregunta de cómo podemos crear los incentivos correctos para que la trazabilidad se dé. El saber cómo podemos, como mencioné antes, con estos incentivos correctos también asegurarnos que no dejemos gente fuera de este camino, y que acabemos perjudicándolos de manera, aunque sea no intencional. O sea, ¿cómo podemos asegurarnos que este sea un proceso incluyente que pueda ser para todas así que todos los productores, no importa la escala, ¿no? Pero empecemos, si quieres, Diego, ¿cómo lo ves? Lo voy pasando. Sí, perfecto. Yo, la verdad, tengo, creo, más dudas que respuestas en esta línea, sobre todo en el área que vemos nosotros en particular, que insisto, no hay establecido, digamos, dinámicas o requerimientos formales donde realmente eso genere incentivos de mercado para el tema. Como, o sea, yo tuve la oportunidad de vivir un tiempo en California, y ahí en el consumo de pescado, sobre todo local, la gente está absolutamente informada y quiere saber de dónde viene su pescado, quién lo sacó, cuánto se le está pagando a la persona que lo sacó, cuándo lo sacaron, etcétera, cómo fue procesado o no procesado. Y yo creo que nosotros en Chile y en el sector de la pesca artesanal, y perdón que vuelva siempre al sector de la pesca artesanal, pero eso es obviamente donde nosotros tenemos más expertise, yo creo que vamos para allá. No sé si esto va a tardar, no sé cuánto va a tardar, pero inevitablemente vamos a ir para allá. Y yo creo que hay un tema que lo mencioné brevemente antes, pero acá puedo tal vez desarrollar un poco más, de educación del consumidor y de incentivos de parte de la demanda, que es muy importante. Y que en Chile, claro, es muy poca la gente que sabe que más de la mitad de las pesquerías están sobreexplotadas o colapsadas. Es muy poca la gente que sabe que los pescadores muchas veces reciben un porcentaje ínfimo del valor que una persona termina pagando en un restaurante o en un supermercado o en cualquier lugar por el pescado. Entonces, complementando también y volviendo a lo que mencionaba Esteban, la pesca vela por el tema más legal, obviamente, porque hay que cuidar los recursos, ¿no es cierto? Y hay cuotas, y en Chile hay un sistema que funciona.
Y también hay una oportunidad gigante de meter otros valores ahí. O sea, de contar la historia de la gente. En Chile nos encanta decir Chile es mar, pero le damos un poco la espalda al mar, a nuestra gente, a la cultura de las caletas, que yo creo que si es que uno puede mostrarle y conectar, la gente tiene mucho interés en hacerlo. Eso es un poco el tema. Ahora, cliente final siempre es difícil, el cliente final. Tal vez un enlace interesante, que acá yo sé que Come Pesca lo tiene un poco claro y por eso invita a los chefs, es a través de los chefs. Entonces uno ahora esperar que una persona en Chile vaya a ir a comprar un pescado y se vaya a preocupar de dónde salió, quién lo sacó, si es que es legal o no, si cumplió veda o no, si cumplió talla o no, etcétera. En general hoy día es precio, precio, precio y ojalá y que sea bueno si es que la gente no tiene tanto problema presupuestario, digamos, y que no lo vaya a enfermar. Y esas son las prioridades 1, 2 y 3 y ya está. Y el tema de la trazabilidad, que lo sacó, eso nadie tiene idea, a nadie le importa mucho. Entonces yo creo que efectivamente organizaciones como las nuestras, también más plataformas de comercialización y restaurantes, chefs así como más taquillas y todo, sí pueden cumplir un rol muy interesante en esto y nos han manifestado nosotros en varias oportunidades el interés, porque también ellos, los chefs y los restaurantes, se diferencian un poco como, oye, mira este pescado que me llegó hoy día, que viene de tal lugar, aquí tienes un código QR donde te cuenta la historia, quién lo sacó, cómo lo sacaron, etcétera. Y hay mucho interés en eso y está empezando a agarrar vuelo y esa puede ser un camino interesante. Bueno, yo primero señalar que efectivamente hoy día en Chile todavía la pesca legal y sustentable es como de nicho, ¿eh? O sea, hay ciertos sectores que son muy sensibles a lo que es legal y sustentable. En el caso de las experiencias de trazabilidad que han sido exitosas hasta ahora, completas, digamos, con etiqueta y con historia de pescado y todo eso, han sido precisamente el segmento de los restaurantes de elite, quienes han de alguna forma generado esta demanda y lo venden como parte de su carta. Entonces está la carta, está las machas de San Pedro, y está el QR donde se muestra quién fue el machero que sacó la macha, ¿cierto? Y dónde se procesó. Entonces eso se vende. Hoy todavía es de nicho. No obstante, yo creo que nosotros tenemos que avanzar a un sistema un poquito más de sello. En el caso de los sellos, por ejemplo, aquí en Chile hubo una política muy interesante que fue la de los sellos negros en los alimentos. Alto en azúcar, alto en sodio, alto en colesterol. Y esa política a nadie le interesaba, ni siquiera leía la etiqueta, leía un sello que era un mensaje dicotómico, sí o no nomás. Hoy día estamos trabajando y tratando de impulsar la iniciativa con el sello azul. En el sentido de decirle a la gente, mire, si tiene el sello azul, al menos es legal. Al menos. Por lo tanto, hay un sentido dicotómico. Nuestra mejor campaña de fiscalización es la que hacemos para septiembre para no comer merluza. Y el mensaje es, no coma merluza. No le decimos, mire, vaya a tal parte porque ahí a lo mejor la merluza va a ser... No, es dicotómico, sí o no. Entonces yo creo que en el caso de la trazabilidad al menos, debiésemos partir por ahí. Ahora, detrás de ese sello tiene que haber algo que le dé robustez. No puede ser un sello vacío. Y ahí por eso es que efectivamente se justifica tener herramientas de trazabilidad que permitan darle robustez a ese mensaje. O sea, si yo digo que lo sacó alguien que está autorizado, bueno, ¿dónde está el registro de que dice que eso está autorizado? Porque en el momento en que alguien me pille un sello que es legal de algo que se demuestra que es ilegal, el sello pierde validez. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un juego que tiene que ver con la promesa y cómo podemos simplificarle el mensaje, porque efectivamente a la gente como que a algunos les gusta la historia del pescado, pero a la mayor parte de la gente la verdad es que estar escaneando QR y cosas... Una vez estuvimos con Ian Lancaster, que es como el señor más capo de las normas ISO de trazabilidad, y nos dijo al tiro de entrada que la trazabilidad no le importaba a nadie. ¿Ya? Pero sí era necesario, ¿cierto?, para poder establecer ciertos atributos que le daban robustez al mensaje que nosotros queríamos dar. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tenemos que abordar desde ese punto de vista. Muchísimas gracias, sí, totalmente. No sé si, es que ya perdimos a los, sí siguen ahí los panelistas, ¿verdad? Sí. Ok. No sé si alguien más de allá quisiera abonar, porque después quisiera entrar justo en ese tema también de cuál tendría que ser el rol del Estado, ¿no? Para poder fomentar y apoyar esta parte, pero no sé si alguien es que no los veo ya en pantalla, pero... Creo que todos podemos querer decir algo. Sí, perdón. Sí, adelante, Javier. Yo creo que yo que ya arranqué.
sea, como retomando un poco lo que iniciaron, y nosotros también estamos en el tema de la pesca artesanal, pero hay un tema ahora que yo siento que se responsabiliza o se quiere responsabilizar mucho al cliente final, de que tiene que ser él el que tiene que demandar que el producto sea sustentable, y que tiene que ser él el que tiene que verificar que lo que le venden sea legal, y que tiene que ser el cliente final, el que va a comprar el súper, el que tiene que verificar que efectivamente el pescado que dice que le están vendiendo es ese pescado, entonces tiene que saber de todo lo que hay en la cadena. Y siento que eso es perverso, porque es simplemente mover, echarle la culpa a otro, la responsabilidad a otro, que deberíamos asumir quienes comercializamos el producto. O sea, sí creo que a quién le importa la trazabilidad, pues le importa a quien lo comercializa, antes que al cliente final. El que lo comercializa tiene que poder darle ese atributo de trazabilidad a su cliente final, pero es el que tiene que garantizar de dónde viene lo que está vendiendo. Entonces, me parece que no hay que empujarlo hasta allá y decir a nadie le importa la trazabilidad. Creo que no es así. Yo creo que a los que comercializamos nos debería importar, porque si no podemos meter pesca ilegal, podemos meter cualquier cosa en la cadena y a veces sin darnos cuenta. Y por otro lado, sí ha ido cambiando. O sea, en las últimas encuestas, incluso en Impacto y en Pesca con Futuro, presentaron encuestas de Globscan, donde ya la trazabilidad aparece en el cuarto lugar, me parece, de las decisiones de compra. Entonces, no está tan lejos de las tres primeras y está ganando mucha importancia. Hay mercados donde es mucho más importante que en los mercados latinoamericanos. El tema de si es de nicho o no, claro, hay que pasarnos luego a la discusión de los costos, de los precios, qué es un precio accesible, qué es barato, ese tipo de cosas para ver dónde meterlo, pero yo insisto que el tema de la trazabilidad debería importarle primero que nada a quienes comercializan un producto, para poder garantizarle a sus clientes el origen de ese producto. Gracias, Javier. Sí, de Sí. acuerdo. Y, perdón, Juan Manuel, ¿querías decir algo? Sí, quisiera retomar el hilo de lo que plantea Javier, en el sentido de que sucedió exactamente lo mismo con los requerimientos de sustentabilidad a partir del año 2000, alrededor de los inicios del milenio, cuando empezó el auge de los productos pesqueros certificados, ¿no? Y después vinieron los productos acuícolas, donde se pensaba que el cliente iba a ser el demandador de la sustentabilidad, el cliente final. Algunas organizaciones, entre las cuales yo participé, nos enfocamos precisamente en lo que dice Javier, hacer responsable al comercializador de la sustentabilidad de los productos que estaba ofertando a sus clientes, ¿no? En ese sentido, a través de un grupo que se llama el Conservation Alliance for Seafood Solutions en Estados Unidos, empezó un proceso de estandarización de lo que era sustentabilidad, a raíz del cual se generó una especie como de homologación de lo que es un proyecto de mejora pesquera o Fishery Improvement Project, y a partir de ahí la cadena de suministro, los comercializadores, internalizaron en el día a día de sus procesos de compraventa, de su negocio en sí, los conceptos de sustentabilidad. En 2006, 2005, cuando ibas tú a los shows de pescados y mariscos, Barcelona, Bruselas, Boston, la sustentabilidad ni siquiera existía. Yo recuerdo que Greenpeace infiltraba personas que luego hacían demostraciones por los pasillos y luego los corrían. Actualmente no hay un panel, un stand de alguna empresa que no hable de sustentabilidad. Es decir, los comercializadores, como lo dice Javier, ya lo internalizaron y son responsables o toman una buena parte de la responsabilidad ambiental del producto que están ofertando. Lo mismo debe pasar con la rendición, con la transparencia y la rendición de cuentas que tiene que ver con la trazabilidad. La trazabilidad al comercializador le debe de servir, más allá y hablando del canal por el cual se mueve la gran mayoría de los pescados y mariscos del mundo, ¿no? Le sirve para demostrar calidad, la inocuidad del producto, la huella de carbono del mismo, como de pronto tienes un camarón
que se congeló un día, se almacenó 3 meses, se descongeló, se volvió a procesar y se volvió a congelar, ¿no? O sea, al cliente final y al vendedor le debe interesar, son los temas que le interesan, le deben interesar, y para eso la trazabilidad es importante. Calidad, inocuidad, huella de carbono, legalidad del producto, ¿no? Y como dice bien Javier, el consumidor final no va a pedirle ecoetiqueta, no la va a identificar, no estamos ahí todavía. Probablemente en 100 años, 50 años logremos algo así, no lo sé. Es el que viene y trae el producto al mercado, el gran distribuidor o el pequeño distribuidor, el gran comercializador o el pequeño comercializador, el que debe de adoptar la trazabilidad como una herramienta más de mercado. Si es un mercado nicho, si es un mercado global, un mercado de commodities, hay herramientas que le permiten a cada comercializador hacerse responsable del producto que está poniendo en sus puntos de demostración. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, yo los escucho decir y creo que efectivamente a veces se le pone un peso demasiado grande al consumidor, sobre todo en un país como, voy a hablar del mío, ¿no? De México, donde el poder adquisitivo muchas veces, o sea, no es muy alto y las personas realmente se van por precio, ¿no? O sea, no tanto por esta parte, pero me gustó mucho lo que dijiste, Esteban, sobre el sistema de sellos así fáciles como los de ahora que tenemos allá en México. También adoptamos lo mismo, ¿eh? Ya pusimos nuestros anuncios de los sellitos negros de nada más para ver, te dicen muy fácil. Si tiene 2 sellos, un producto y el otro 3, llévate el que tiene 2, ¿no? O sea, ya nada más, como que bájale para que comas más sano. En fin, esto me lleva a una reflexión de, estamos aquí todos, ¿cuál debería ser el rol, tanto del Estado como, y lo hemos estado abordando, ¿no? Pero quisiera dejar como al consumidor de lado, que hemos estado viendo, pero ¿cómo puede el Estado fomentar o crear los incentivos, como decía Diego, cuáles tendrían que ser esos incentivos correctos y qué rol debe de jugar el Estado y qué rol debe de jugar también la iniciativa privada para poder asegurar pues este camino a la trazabilidad se dé, como dijo Juan Manuel, vamos porque vamos hacia la trazabilidad, ¿no? Es nada más cuestión de qué tan rápido llegamos, cómo llegamos, no dejar gente fuera, que lo he dicho muchas veces, pero me importa mucho la equidad social en ese sentido. Pero resumiendo, ¿cuál creen ustedes que debería ser el rol tanto de la iniciativa privada como del gobierno? Y no sé quién quiera, Edel, no, nos faltas tú de comentar, no te quiero dejar allá tan solito, es que te tengo hasta abajo de la pantalla, acá al lado derecho, pero no sé, y después por favor pidan la palabra, los que quisieran responder a esto, no sé si no quieras, Edel, y le damos la palabra a alguien más. Claro. No, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que uno de los elementos que debemos de considerar es que el gobierno está bien que nos apoye, ¿no? Yo lo veo más como un facilitador y en algún punto debe crear un marco normativo alrededor del cual se lleva a cabo la documentación o la generación de información para compartir con la trazabilidad. Pero igual pienso que dejarle todo el peso respecto a incluso el pago, la implementación o que todo lo relacionado con generar la infraestructura o la normatividad alrededor de un tema de trazabilidad que debe tener igual un componente gubernamental, dejarle todo el peso, pues está complicado, ¿no? Tiene que haber una participación también por parte de las empresas procesadoras y productoras, que son las que al final generan un beneficio cuando pueden seguir vendiendo un producto en un mercado internacional o nacional, desde mi punto de vista. Pero lo que sí es importante es que hay que ponernos en la mesa para platicar, para interactuar, porque necesitamos dejar una base alrededor de la cual se genere una plataforma, un sistema de trazabilidad, para que en algún momento todos podamos compartir información de manera en la que podamos accesar a lo que uno u otro ya ha generado, ¿no? Alrededor del término o el tema de la interoperabilidad. Y creo que para generar una interoperabilidad es base poder contar con un apoyo gubernamental desde el punto de vista generación de información, desde el punto de vista generar una infraestructura. Cuando se habla de infraestructura me refiero a todos los mecanismos que permitan contar con la trazabilidad per se de un producto alrededor de un sistema o alrededor de una serie de actores que van interactuando en una cadena que al final tienen que aterrizar en el día a día con el cumplimiento de temas gubernamentales o administrativos, ya sea por la parte de impuestos, por la parte de sanidad o por la parte de inocuidad, ¿no?
Entonces sí creo yo que se tiene que ir de la mano con el gobierno, pero tampoco esperar que el gobierno resuelva todas las problemáticas o esperar a que ellos traten de resolver las problemáticas para al final acabarles echándoles la culpa por algo que puede que no suceda, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que puede que no se implemente una norma de trazabilidad o que puede que no se lleven a cabo implementaciones de sistemas de trazabilidad. ¿Por qué? Por culpa del gobierno. Pues no. Entonces, ahí sí creo que debe haber una interacción entre empresa y gobierno para poder decidir cómo hacerlo, qué se debe de compartir, qué no se debe de compartir, y al final cómo es que se va a llevar a cabo el financiamiento de este tipo de iniciativa. Pero bueno, creo yo. La verdad, concuerdo con lo que dice Edel. Efectivamente, yo creo que el rol del Estado acá es poder, por un lado, al menos desde el punto de vista del Estado fiscalizador que me toca a mí, establecer los mínimos comunes, digamos. ¿Qué es lo mínimo que debo tener para demostrar que soy legal dentro de una cadena de comercialización? Y eso básicamente porque una de las principales amenazas de la pesca legal y del mercado que existe relacionado a la pesca legal es el mercado ilegal o informal. Mucho depende del recurso del que estemos hablando. Si hablamos de una macha, por ejemplo, que está cerrada en todo el territorio nacional, pero solamente está abierta en las áreas de manejo, es mucho más fácil de alguna forma generar la dicotomía en la decisión de compra. Que si estamos hablando, por ejemplo, de una merluza común, en Chile la Chilean Hockey, que básicamente existe una demanda constante, que no discrimina respecto a la legalidad. Sabe que comer merluza es rico y es sano, y es barato. Y por lo tanto no discrimina respecto. Entonces, ¿cómo logramos efectivamente como Estado apalancar los esfuerzos que se hacen por parte de los pescadores artesanales para diferenciar sus recursos en la comunidad? Entonces yo no quiero dejar de lado siempre al consumidor, porque efectivamente en las cadenas que terminan en el consumo en fresco, el consumidor es el principal responsable de que exista un comercio ilegal constante. Lo quiero decir así como el principal incentivo. Esa demanda que no discrimina es el principal incentivo para que exista una pesca ilegal que de alguna forma, ¿cierto?, transita libremente o trata de transitar libremente en el territorio. Por lo tanto, ahí, desde ese punto de vista, yo creo que el rol del Estado es combatir con todas las herramientas que tiene, y trazabilidad es una de ellas, la pesca ilegal, para poder darles la certeza de que aquellos que están operando y que están haciendo inversiones en demostrar su legalidad, en demostrar su inocuidad, en demostrar su historia, a través de estas herramientas de trazabilidad, tengan además un mejor valor en su comercialización. Así que yo creo que por ahí va el rol del Estado, en generar esa certeza, apoyarlo y finalmente también acogerlo. Si alguna organización de pescadores establece una iniciativa de trazabilidad que tiene más de lo que nosotros estamos pidiendo, bueno, perfecto, bienvenido sea, usted cumple con eso y además cumple con nosotros. Y yo creo que hay un rol que tenemos que hacer de básicamente sentar esas bases de integración de estos esfuerzos de cada una de las empresas. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? Acá. Te veo con ganas, Diego. ¿Estás pensando algo? Sí. No sé, en verdad. Que, bueno, hay algunas ideas que nosotros hemos conversado en alguna oportunidad y de nuevo yo creo que depende del caso, depende de la pesquería, depende si es industrial artesanal, depende si es Chile o México, depende si es importación o exportación, etcétera, varía harto, pero nosotros vemos que un gran problema, entre comillas, y no quiero ser el tipo que le echa la culpa de todo a los intermediarios, pero efectivamente en las caletas es muy común que hay poco poder de negociación y que los pescadores tienen poco acceso a los mercados. Entonces, tal vez alguna manera de generar mejores accesos, de fomentar esos enlaces más directos, ya sea desde, no tengo idea, hasta programas públicos de compra de pescados, de nuevo, insisto, en el sector de la pesca artesanal, donde obviamente se cumplan ciertos estándares, por ejemplo, de trazabilidad, donde se puede asegurar un precio estable por un periodo de tiempo, en programas, no tengo idea, de alimentación, por ejemplo, de la Junaed, por así que es un caso que yo sé que no soy el primero en pensarlo y que siempre hay muchos temas de estándares, sobre todo en el manejo del pescado, que son muy complejos, y de producción en pequeña escala más aún. O alguna otra cosa que he leído, alguna iniciativa en otros países, por ejemplo, ciertos incentivos tributarios para, no tengo idea, cadenas más grandes que tienen las logísticas armadas y todo, para promover también el producto de pequeños productores. Del agro es más común, pero en el sector de la pesca artesanal también puede ser.
y que sean productos también con una historia y con precios más estables, digamos, con cierto nivel de formalidad y contrato y que vengan con trazabilidad también. Algunas de las cositas que hemos pensado, pero no es sencillo, pero está entretenido. No quiero tomarme mucho el micrófono porque hay harta gente, pero yo creo que los colegas que están en línea también entienden esto, que existe un cementerio de iniciativas de trazabilidad y de iniciativas de marketplace, ¿cierto?, que están en el mundo dando vuelta, que funcionaron mientras duró el aporte estatal o el aporte de la empresa o el aporte de la ONG que estuvo ahí. Y tenemos que sacar algunas lecciones de cuáles son las lecciones aprendidas. Primero, una iniciativa de trazabilidad que no considere la gestión comercial está destinada a morir, porque no tiene cómo sacar valor a la inversión que hace para poder aplicar tecnología en la extracción de los recursos, por ejemplo. Si no es capaz de valorizarlo, de monetizarlo a través de un mejor precio, lo más probable es que después no se sostenga ese esfuerzo. Lo segundo, para que exista una gestión comercial eficiente asociada a la trazabilidad, tiene que existir un volumen o una diversidad que asegure un volumen constante para establecer los requisitos o de alguna forma las exigencias que tiene el mercado al que le estamos prometiendo trazabilidad. Si yo le prometo pescados con trazabilidad, me va a decir, ya, perfecto, tráeme. Ya, y mañana tráeme, no, es que no hay. Ya, pero tráeme esto otro, no, que tampoco hay. Entonces, ¿sabes qué? No me sirve tampoco con trazabilidad, necesito tener una oferta suficiente y acorde, ¿cierto?, a la demanda que estoy generando de este valor. Y lo tercero tiene que ver con la asociatividad de la pesca artesanal. Si nosotros incluimos solamente a un segmento de los pescadores y no incluimos al resto de las actividades que generan riesgos en la cadena de valor, probablemente también generemos una atomización y las ganancias que esperaba tener por aplicar la tecnología se diluyen luego en la cadena de intermediarios, ¿cierto?, y operadores que están dentro de la cadena. Por lo tanto, tiene que haber un tipo de asociación que no esté involucrado solamente en la gestión de la extracción, sino que además en la logística y en el transporte y en la elaboración. Y desde ese punto de vista, lo que ha funcionado mejor, y yo creo que esto es un descubrimiento para la pesca y acuicultura, pero que en realidad está hace muchos años en el agro, es que las cooperativas son mejores para incentivar este tipo de iniciativas. Y de las cooperativas me salto al último punto, que tiene que ver con la asociatividad. Como dijimos que era el volumen y la diversidad lo que teníamos, una sola asociación de pescadores probablemente no tenga la capacidad de sostener una demanda y tendría que haber más de una que estén cooperando para poder lograr mantener esa oferta. Yo creo que ese es más o menos como las lecciones que hemos ido aprendiendo. Tenemos aquí algunos exponentes, yo siempre miro a Franklin porque de hecho gran parte de las cosas que sacamos las sacamos de ahí, de Nestlé también, pero de Franklin sobre todo en lo que es pesca, que básicamente, de Colún, básicamente tiene que ver con eso, o sea, con esas lecciones que aprendimos de cómo metemos tecnología en estas cosas para poder que signifique finalmente una ganancia a la cadena de comercialización. Eso. Pues muchas gracias, Esteban. Empezamos tarde, pero aún así ya estamos, sí, ahorita te doy la palabra, Javier, ya estamos, les voy a pedir una última ronda de conclusiones. Me gustaría cerrar con esto, que era justo la última, como qué lecciones aprendidos o qué consejos pueden tener o qué han aprendido que dicen esto no se debe de replicar, o sea, podríamos irnos por este camino. ¿Alguna reflexión final que pueda ayudarnos a ver hacia dónde podríamos ir de una manera más efectiva y eficaz? Pero adelante, empiezo contigo, Javier. Y nada más para terminar, yo creo que el tema de trazabilidad es igual que el tema de por qué cualquiera en el mundo cuando compra un coche sabe o va a manejar, paga por tener una licencia de manejo. ¿Por qué cualquiera que va a hacer o comprar un coche sabe que tiene que tener un cinturón de seguridad? Es mucho más caro un coche con cinturón de seguridad que sin cinturón, o con luces, o con frenos ABS. ¿Pero por qué tienen que estar puestos? Porque hay una normativa que lo obliga. En la trazabilidad debería haber una normativa que obliga a que haya trazabilidad, y eso acaba con el problema de si lo tenemos, no lo tenemos, si vale la pena, no vale la pena. Por supuesto que vale la pena saber. Siempre mi pregunta con la trazabilidad es, ¿cuál es la ventaja de no tener trazabilidad?
¿no? O sea, ¿cuál es la ventaja en el mercado de no tenerla o por qué no la queremos tener? ¿Qué es todo lo que está alrededor que no queremos que se vea o por qué no la tenemos? Para los comercializadores también, ¿por qué no tenemos trazabilidad? ¿Por qué no queremos firmar acuerdos de poner trazabilidad en lo que vendemos? Porque no se quiere avanzar un poco más allá. Para mí, lo que el gobierno tendría que hacer, y ese sería su principal aporte, es esa regulación y es empezar a demandar que exista una trazabilidad. Y a partir de ahí se van a empezar a desarrollar un montón de soluciones que cumplan con ese mínimo establecido y tendrán mejores opciones de costo o no, igual que se ha mejorado siempre con cualquier tecnología que es obligatorio meter. Siempre va a mejorar a medida que haya una masa más grande de operación y de competencia. Actualmente, como no es obligatorio, es casi un deseo de algunos o una obligación para muy pocos, entonces no se desarrollan tantos sistemas. Ahora, pasando a la otra pregunta, yo creo que poner trazabilidad no es tan caro como puede parecer. Lo que es muy importante es que efectivamente exista una necesidad, como se dice, que alguien de verdad quiera tener esa trazabilidad. En general, yo diría el intermediario, pero alguien que tenga el interés y sepa que va a asumir parte del costo. Y tiene que haber un compromiso de quienes van a estar operando esa trazabilidad para trabajar con ella. Yo, por ejemplo, una cosa que aprendí es que no solo pagar de más te va a ayudar a que una cooperativa, por ejemplo, se comprometa a hacer una mejora en su operación. O sea, el dinero no lo es todo, aunque pagues el doble o el triple. También tiene que haber un compromiso social, tiene que haber un involucramiento de la cooperativa con el comprador, tiene que haber un acercamiento para que se entienda a un nivel más cercano lo que vas a hacer y que no es, poner trazabilidad no es buscar arruinarles un negocio, ni por ejemplo, cuando ponemos que aparece en la zona de mar, no es que vas a poner el lugar donde están pescando para que otro le compita. O sea, tiene que quedar muy claro para los que están involucrados qué significa lo que está pasando, pero creo que para nosotros el aprendizaje es que la honestidad y la transparencia son fundamentales y el involucramiento a nivel comunidad es importantísimo. Muchas gracias, Javier. Ahora sí estamos presionados de tiempo, entonces les pido como en un minuto cerrar. Le voy a dar la palabra a Juan Manuel. Voy a cerrar primero con ustedes, chicos, en línea. Entonces, primero Juan Manuel y después Edel, si les parece bien. Adelante. Yo creo que el Estado, como rector de la apropiación por parte de sus ciudadanos de recursos naturales, en este caso de la pesca o acuícolas, es el responsable de establecer el proceso documental que permita a los que comercializan el producto establecer la historia mínima básica conforme a requisitos estandarizados del producto que está llevando a su cadena de suministro. Me cuesta mucho entender el papel del Estado promoviendo un sistema de trazabilidad per se. Yo creo que eso es más de las cadenas de la cadena de suministro, que debe de basar el sistema de trazabilidad en estos mínimos que Ernesto mencionaba, ¿no? Un proceso básico mínimo registral del proceso de pesca, de los derechos de pesca, el proceso de extracción, desembarque, procesamiento. Hay un esfuerzo actual que se llama el diálogo global para la trazabilidad en los productos de la pesca y la acuacultura, que lo que está buscando es establecer un estándar que permita a cualquier productor o cualquier comercializador de cualquier país cumplir con ciertos requisitos mínimos en su sistema de trazabilidad. Les invito a que lo busquen, que lo lean, lo entiendan y traten de adaptarlo a sus procesos productivos y de comercialización. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto saludarle a todos. Gracias, Juan Manuel. Adelante, Edel. Hola, ¿qué tal? Yo creo que igual un tema que sería interesante tomar en cuenta es que cuando hablo de herramienta de trazabilidad, un mecanismo que quizás sea viable para poder hacer el resultado más fácil es que igual la empresa o a la gente que lo está utilizando le brinde información extra o que les pueda servir a satisfacer algunos de los problemas que tiene la empresa. Porque si únicamente voy a registrar información para compartirla con un tercero, pues bueno, interesante, pero ¿cómo es que a mí me genera valor como empresa más allá de poder demostrarle a alguien el origen o demostrarle a alguien cómo es que se convirtió un producto de A a B?
Entonces, por ejemplo, algo que hemos visto viable nosotros alrededor de esto es quizá apoyar a generar información para cumplir con la normativa o generar información para poder tener el control de inventario. O sea, aquí es el tema, es cómo dentro del mismo sistema o plataforma podemos aprovechar la información que se da de alta en el sistema para generarle un valor a la empresa o al usuario. No únicamente, ok, te voy a dar trazabilidad porque me lo estás pidiendo, no, igual ya, aparte de que estoy registrando la información que necesito para cumplir con lo que me exiges por un tema de trazabilidad, genero datos para que yo pueda tomar decisiones con base en lo que yo registré dentro de la plataforma. Este es el punto de vista que me pueda servir para varios fines y cumplir con lo que sí me está siendo exigido. Gracias, Edel. De verdad, muchas gracias. Paso con Esteban, después le doy la palabra a Diego. Primero Diego. Vale, sí. No, para no alargarla, y yo también he hablado mucho, agradecer nada más el panel a los colegas allá en México y acá en Chile. Yo creo que la colaboración siempre para nosotros, por lo menos como organización, es una herramienta fundamental. Solos no vamos a llegar muy lejos, todos tenemos distintas expertices y nada, yo creo que eso es lo más importante, que yo siento que hay muy buena disponibilidad en Chile y en Latinoamérica para eso. Sí. Eso. Esteban. Sí, yo sumarme a los agradecimientos, el interés, se vio que llegó más gente al panel, así que muchas gracias. Efectivamente, yo creo que, y como para cerrar, digamos, la intervención, el rol del Estado es facilitar todos esos procesos y estar a disposición, digamos. Siempre hemos tratado de colaborar con todos los agentes sectoriales y una muy buena forma de hacerlo es desde la base del cumplimiento. Y de ahí para arriba conversemos todo lo que queramos. Así que podemos soñar, digamos. A ver, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Se nos fue así, ¿no? Bueno, como que sentía que teníamos más tiempo, pero no, hay muchas otras cosas por conversar. Gracias a todos los que asistieron el día de hoy, gracias a los que nos están viendo en línea, que también sabemos que son millones de personas, seguramente. Entonces, bueno, en todo el mundo estamos ya. Gracias y los dejamos con el siguiente panel acá. Gracias.